Tercer bloque de arquitectura. Seguimos hablando un poquitito de planificación del jardín como empezamos la semana anterior. Hablar de esas tareas que realizamos, esa ejecución de obra en el área del parque. Y según Feng Shui es muy importante la presencia del agua dentro del parque, del jardín, como este agua que está corriendo aquí detrás, esta sensación maravillosa de paz y tranquilidad que le aporta el agua a quienes vivenciamos el espacio del jardín. Así que, ¿qué les parece si los invito y aprendemos a realizar un estanque de una manera muy sencilla, una forma que usted no puede dejar de hacerlo en su casa? We are one. Cuando hablamos de la construcción de un estanque, hay una serie de pasos que debemos de seguir para tener un excelente resultado. Primero, las dimensiones del estanque deben ser proporcionales a las dimensiones del jardín. Sería muy ridículo en un pequeño jardín tener un gran estanque o un pequeño estanque en un gran jardín. Después, con respecto a la ubicación, el estanque debe tener un asoleamiento no más de 4 o 5 horas para la conservación del agua y también para el desarrollo de las especies vegetales que tengamos dentro del mismo. También es a considerar no colocarlo debajo de árboles que puedan tirar sus hojas si son caducos y que ensucien el agua. Una vez determinado el lugar en el que vamos a colocar el estanque y las dimensiones, el siguiente paso es marcarlo. Lo podemos hacer con una soga, lo podemos hacer con una manguera y la forma del estanque queda a gusto del propietario. Podemos realizar un estanque de forma amoeboidal, como el que ahora estamos viendo en imágenes en cuanto a construcción, puede ser rectangular, cuadrado o circular. Una vez determinado esto, tengamos en cuenta que el estanque debe de tener una profundidad que vaya entre los 70 y 90 centímetros, 1 metro. Más allá de 1 metro no es conveniente porque el agua entraría en putrefacción más rápido. Y por debajo de los 70 tampoco es conveniente porque si vamos a colocar peces en el estanque necesitamos esta profundidad mínimo, como así también para el desarrollo de determinadas especies acuáticas. Hecho esto, comenzamos la excavación. Esta puede ser manual o puede ser con una excavadora con máquinas. Si las dimensiones son pequeñas, se hace perfecto con pico, con pala y se trabaja. Una vez logrado la excavación, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: llegada a la profundidad que tenemos, los 70 a 90 centímetros, hacia el borde del estanque debemos de fabricar un segundo escalón, un escalón que tendrá unos 35 centímetros, 30 de ancho y que debe estar a 30 centímetros de lo que es el borde superior del estanque. Esto es para colocar determinadas plantas acuáticas pero que van en macetas. Es un caso específico, ya lo vamos a hablar en posteriores programas, qué tipo de especies vegetales van ubicadas en este sector. Una vez terminada la excavación, debemos de nivelar la parte del fondo, que quede a nivel. Y fundamental tener en cuenta que no debe de haber ni piedras, ni ramas, ni nada que pueda llegar a dañar el plástico con el que nosotros vamos a impermeabilizar el estanque. Si colocamos un estanque prefabricado, este es el momento de colocarlo, nivelarlo y llenarlo de agua. Si el estanque lo vamos a hacer nosotros con una impermeabilización de un nylon o de una malla plástica, en este momento colocamos unos 5 centímetros de arena, nivelamos y procedemos a colocar el nylon. El nylon debe ser grueso, no menos de 180 micrones. Debemos de tener mucho cuidado en el manejo cuando lo alisamos, cuando lo vamos colocando sobre las paredes, para no romperlo o dañarlo, porque si no el estanque perdería por este lugar. Una vez llegado al borde del estanque, el nylon debe sobresalir sobre el borde unos 30 a 40 centímetros. ¿Por qué? Porque con el llenado de agua el nylon se acomoda y puede bajar, y de esta manera evitamos que desmorone el borde del estanque. Este nylon que sobresale del borde usted lo va a disimular, ya sea con un césped sintético, con piedras de pequeño, mediano o mayor tamaño,
con pusolana, con diferentes elementos vegetales, maderas, cañas. También en lo que refiere a cubrir el interior del estanque, puede realizarlo cubriéndolo con piedras, puede cubrir también con palos, cuidando de no romper el nylon sobre un lateral, puede ser palos, cuidando de no romper y perforar el nylon. También puede cubrirlo con cañas. En este caso en particular del estanque que nosotros estamos viendo, como era un estanque de grandes dimensiones, se fabricó un puentecito sobre el mismo. Este puente se realizó con unos durmientes de quebracho que fueron colocados en forma transversal sobre el estanque, y tengan en cuenta que debe de seguir mucho más allá del borde del estanque el durmiente para evitar que se desmorone. La baranda de este estanque está construida con palos de quebracho, tratado con sales y con tutores en forma muy rústica. También ustedes podrían cubrir estos ángulos, ya sea con mimbre, con soga o cualquier otro tipo de ornamentación. Eso va a gusto de cada uno. También es importante, cuando hablamos de un estanque, hablar del equipamiento del mismo. Con respecto a los equipamientos, tengamos en cuenta que la bomba del estanque debe ser proporcional a la cantidad de litros de agua que tiene el estanque. Esto lo van a calcular en el largo por el ancho por la profundidad del estanque. Y con respecto a los picos, hay diversidad de picos para lograr distintos movimientos de agua. En el caso en particular de este estanque que estamos viendo, sobre la bomba sumergible se ha colocado una T en PVC que origina dos movimientos de agua, uno superficial en el centro del estanque, que si queda por debajo el pico de lo que es el pelo de agua, va a formar un movimiento de agua como un borbotón, simplemente unas ondas sobre el agua. Y si el pico sobresale de lo que es el pelo de agua, va a formar la lluvia. Esta lluvia van a encontrar diversos modelos en el mercado y pueden encontrar el que ustedes quieren. Del otro lado de la T, nosotros hicimos una derivación hacia el borde del estanque para lograr una caída de agua entre maderas y piedras, lograr así un efecto de cascada. Simplemente fue una manguera que se colocó entre las piedras y la madera. También esto pueden disimularlo y colocar como una especie de secador, un barredor, donde la manguera llegue a punto ciego y rebalse por todo el costado de ese elemento para que haga una cascada de agua. Con respecto a los elementos vegetales alrededor del estanque, fíjense que son muy aconsejables los equisetum, los paspalum como este caso, también encontramos oenoteras sobre un sector, y ya en próximos programas vamos a estar hablando de especies de plantas acuáticas, subacuáticas y lo que hace al entorno. Quedan muy bonitas las gramíneas, los sisirrinchus, hay lirios de agua. Realmente en cuanto a los panicum, en especies vegetales para alrededor del estanque, ustedes van a encontrar muchísima variedad y ya les vamos a ir contando. Bueno, espero que hagan su propio estanque, porque el agua le aporta al jardín no solo la pureza, el sonido, sino un lugar para que usted disfrute. Nos encontramos después de la pausa con más arquitectura paisajista. ¿Vieron qué manera sencilla de realizar un estanque? Por favor, traten de hacerlo, traten en pequeña o en gran superficie realizar un estanque. Según el Feng Shui, el agua le aporta al jardín no solo la movilización de la energía vital, el chi, esa cosa de purificación, de ionización de las energías. Seguramente cuando usted logre tener este espacio de agua en el jardín, va a encontrar que es un lugar sumamente placentero para relajarse, para meditar, para sentarse y tener paz en su jardín. Bueno, momento de hablar de sanidad. Ya en otras notas estuvimos hablando de lo importante que es mantener nuestro jardín sano, que la energía del jardín sea positiva, que la energía del jardín sea sana, que no hayan enfermedades. Hablamos de pulgón, hablamos de cochinilla. En este caso en particular, junto a la ingeniera agrónoma Liliana Gutiérrez, vamos a estar hablando de mosca blanca. Liliana, continuamos hablando de plagas. Bueno, nos quedaba la chicharrita de la espuma.
Estas las podemos identificar, generalmente atacan árboles, a leguminosas, por ejemplo un ceibo, los aromos, a las tipas, y se hace llamar, por eso se llama los árboles llorones o los árboles de la lluvia, porque estas chicharritas, a diferencia de los que comenté la vez pasada, estas son de vida libre. ¿Te acordás que habíamos dicho que pulgones, cochinillas, todo eso son de vida fija? Bueno, estos son alados, son de vida libre, se transportan bien de una planta a otra, y lo que producen, ellas, las hembras adultas, oviponen en las ramas. Nacen las ninfas, y las ninfas empiezan a alimentarse de esa rama, y lo que ocurre es que ellos, al igual que los otros, eliminan una gran cantidad de melaza, y hacen un movimiento con la parte posterior del abdomen que hace que entre oxígeno en esa melaza, y a su vez dentro de eso segregan saponinas, que es como un jabón, el jabón. Entonces producen una espuma todo alrededor del insecto que los cubre a ellos. Entonces cuando ya por gravedad eso pesa demasiado, las gotitas empiezan a caer. Lo vas a ver bien en la foto que te di, y bueno, por eso llaman árboles llorones. En realidad los nacimientos empiezan en la primavera y es fácilmente identificable. No produce grandes daños, más que a lo mejor un debilitamiento en la rama, falta de brotes y demás, pero es común verlo en árboles. Y hablemos de mosca blanca. Mosca blanca. Bueno, la mosca blanca es muy identificable, es una mosquita con alitas blancas, muy chiquitita, de milímetros, semejante al tamaño de un pulgón, 2 o 3 milímetros, y estos atacan a todo tipo de plantas, fundamentalmente en la mosca blanca de los invernáculos, porque ahí hay alta temperatura, humedad, o sea, le crea un clima propicio para el desarrollo. Ellas oviponen en círculo, los huevitos primero son blancos, después beige y después casi negros, y bueno, y nacen todas las ninfas que hacen el mismo efecto que los pulgones y las cochinillas, continuamente succionan savia. Si nosotros tocamos la planta y hay una infectación importante, salen volando todas las mosquitas. En realidad son bastante difíciles de controlar, porque son muchas, y como tienen varias generaciones por año, continuamente están naciendo nuevos insectos. Entonces es preferible pasar, controlar, mirar si hay, generalmente se encuentran en el envés de las hojas, y hacer tratamientos preventivos, por ejemplo con un aceite emulsionable o bien con el polisulfuro, como les dije anteriormente. O también el tema de las infusiones diferentes que dijimos, claro, de ajo, todo ese tipo de cosas. Y demás. En realidad, es decir, todo esto, cuando nosotros hablamos de todo este tipo de productos que son, que no son químicos, yo quería comentarlo lo que es el concepto del manejo integrado de plagas, es decir, es un manejo que regula la población de las plagas, donde el hombre utiliza distintos sistemas o métodos tratando de mantener la plaga por debajo del nivel de daño económico. O sea, lo que no significa que la plaga la elimine en un 100%, porque vos eliminás la plaga en un 100% y viene otra. Entonces, por eso se habla de un control, involucra controles químicos, culturales y biológicos. Los químicos son los tradicionales, los que siempre usamos, que digamos, dentro del químico, del cultural y del biológico sería la última instancia que nosotros apelaríamos para el control. El control cultural son todas las medidas culturales, digamos, o prácticas que realiza el hombre. Por ejemplo, las plantas repelentes, utilizar todo este tipo de insecticidas que son orgánicos, medidas preventivas, en fin. Y por último, el control biológico es cuando hay insectos que están en la naturaleza que son benéficos, es decir, que se alimentan o parasitan a los insectos plaga. Entonces nosotros con todas esas armas tenemos que tratar de controlar una plaga, no eliminarla en el 100%. En otro bloque vamos a mostrar cuáles son los insectos benéficos, como para que la gente los vea y no los mate, porque estos, por ejemplo, las vaquitas, a veces vos habrás visto en los pulgones que hay muchas vaquitas, se alimentan de los pulgones. Hay avispitas que parasitan huevos de gusanos, de mariposas, entonces todo este tipo de insectos, cuando nosotros aplicamos un insecticida fosforado, controlamos la plaga, pero también matamos todo el resto. Lo vemos en un próximo encuentro. Chao.